Bueno chicos, fíjense, vamos a ver un poquito de Excel para que también se vayan familiarizando un poco más. Y lo vamos a hacer con el ejercicio propuesto de la representación gráfica. El ejercicio es el siguiente, nos menciona en la siguiente tabla, se muestran las edades de las personas internadas en un asilo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Una vez que tengo yo aquí mi tabla en Excel, aunque recordemos que lo que es la edad serían las clases y el número de personas que tengo en la columna E sería la frecuencia. Al sumar toda la frecuencia me da el número N total de datos. Ahora, si yo observo aquí, aunque quite las líneas de la cuadrícula, lo tengo las clases en 3 columnas. La primera para el límite inferior, la columna C, nada más para poner el guión de separación, y la columna D para el límite superior, ¿ok? Quedando distribuida en 3 columnas, la clase, el intervalo de la clase. Ok, voy a complementar esto, como ya lo habíamos visto en su momento, con la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, aquí tengo otra pestaña donde ya lo estoy complementando más. Lo voy a explicar muy brevemente porque ya lo vimos en un video anterior y si no nos va a quedar muy grande. Y vamos a ver algunos datos que le he anexado. Si yo observo en la amplitud de la clase, aquí yo puedo observar que el límite inferior de la clase 1 y la clase 2 aumenta de 57 a 62. Quiere decir que tiene una amplitud de 5. Entonces con la fórmula, si quisiera, anoto el 57 y al siguiente le pongo la fórmula, la C13 más el valor que tengo en la celda E20 y al momento de tener E20 le pongo F4 para que me aparezcan los signos de pesos. Una vez que ya tengo esta fórmula en la celda C14, entonces lo único que hago es arrastrarla y ya automáticamente crea las fórmulas. Lo mismo hago para la fórmula que tengo en el número 61 en la E13. Selecciono igual a la celda C14 y le resto 1. Y a las siguientes celdas límite superior le pongo la fórmula E13 más la amplitud que es la E20. Bueno, de esta manera pues ya lo tendría con fórmula. Ahora, antes de proseguir es importante que yo cree una clase anterior, que es la que tengo aquí pintada de gris, y una clase posterior. ¿Por qué? Porque esta celda de aquí la voy a utilizar para cuando hago el histograma. En el histograma necesito empezar de 0 en frecuencia y terminar en 0 para que cierre el polígono de frecuencias. También la voy a utilizar un poquito más adelante en las ojivas. En las ojivas, en la ojiva menos que y en la ojiva porcentual menos que. Por eso es que aquí tengo estos valores de 0. Entonces, creo, inserto, me posiciono en la celda que corresponde, en la fila que corresponde y le doy insertar. Y ya de esa manera, pues, me inserta una previa. Le anoto el límite, los límites, que en este caso iría de 52 a 56. Y la última que iría de la 87 a la 91. Le anexo también la frecuencia 0 y la marca de clase, recordando que las marcas de clase es la suma de los límites de la clase entre 2. Ahí podemos ver, estamos sumando la celda C12 más la E12 y todo esto con un paréntesis entre 2. Entonces, aquí todo lo tengo con fórmula, incluso la última también con fórmula. Ok, ahora, las fronteras, recordemos que como aquí estamos incrementando en 1,
para lo que son las clases, el incremento o decremento para las fronteras va a ser la mitad, 0.5. Entonces hacemos también la fórmula, el límite inferior de la clase, que en este caso 57, le voy a restar el incremento, que es la celda K20. Y le vuelvo a poner los signos de pesos para dejarla fija con la tecla F4. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, no me voy a detener mucho en eso. Y aquí, si puedo observar, tengo una columna nueva. Esta columna me va a servir para lo que es el circulograma. ¿Ok? Y en fronteras también tengo una columna nueva que no la estoy utilizando ahorita, pero la puedo utilizar en lo que son barras de gráfica de barras, incluso en el histograma. Sin embargo, la diferencia es que generalmente en todas voy a utilizar la marca de clase. Aún así voy a comentar qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estoy usando una fórmula diferente que no hemos utilizado, que se llama concatenar. Y si me voy aquí a la pestaña de fórmulas, la tengo que buscar en texto, concatenar. Y dice el concatenar, dice ahí, une varios elementos de texto en uno solo. ¿Qué voy a unir aquí? Voy a unir pongo la fórmula igual a concatenar, abro paréntesis y pongo entre comillas los textos que voy a unir, ya sea que los teclee o haga referencia a las celdas donde se están ubicados. Si son números, automáticamente Excel, como estoy poniendo la función concatenar, los traduce como texto y ya no quedaría en sí como número, porque este dato que estoy calculando o convirtiendo, lo quiero como una leyenda en mi circulograma. Entonces, anexo, concatenar, paréntesis, comillas, voy a poner la palabra entre y un pequeño espacio para que los datos que voy a ir uniendo no me queden pegados uno tras otro, sino que haya un espacio de separación. Entonces pongo la palabra entre, espacio, cierro la comilla, le pongo una comita para indicar que voy a anexar algo más a esa cadena de texto. ¿Qué le voy a anexar? El valor que se encuentra en la celda C11. Entonces 57 se va a anexar aquí. Luego pongo otra coma para separar la cadena y decirle que voy a anexar algo más. Como va a ser teclado, lo que voy a hacer va a ser escrito. Entonces le vuelvo a anexar unas comillas y pongo un espacio, la I y otro espacio. Cierro la comilla, vuelvo a poner una comita para indicarle que voy a anexar un nuevo dato. Y va a ser lo que se encuentra escrito o calculado en la celda E11. De tal manera que el resultado de esta fórmula de texto, concatenar, me quedaría como aparece en la celda F13. Una vez que lo tengo, es importante que aquí le dé formato de celdas como, bueno, aquí aparece como número, pero lo vamos a dejar como texto. ¿Vale? Y una vez que ya esté la fórmula, la arrastro, recordando que debe ser en la esquina inferior derecha, y de esa manera se aparecen ya mis leyendas. Estas leyendas, fíjense, aquí tengo el circulograma en esta pestaña, y aquí es donde me van a servir como referencia. Para que no aparezca nada más, pude haber hecho similar como la frontera, 56.5-61.5, pero eso le da otra apariencia a mi leyenda que tengo en el circulograma aquí. De otra manera aparecería, por ejemplo, 77-81 y se ve un poquito mejor de esta manera.
de forma escrita. Por eso creo esta columna que me queda de referencia aquí en clases. Bueno, voy a ocultar el comentario, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, voy a ocultar esta columna que no aparezca, le doy clic derecho en ocultar? Sin embargo, si la oculto y me voy al circulograma, desaparece esa leyenda porque oculté la columna en mi tabla. Entonces mejor la voy a volver a aparecer, mostrar, y automáticamente vuelve a aparecer. Ok. Bueno, entonces no nos afecta nada si yo la dejo aquí en Excel visualizada. Bueno, ya vimos también en fronteras es la misma leyenda. Sin embargo, aquí fíjense la diferencia es que no estoy escribiendo, solamente pongo concatenar, bueno, anexando primero el igual, porque eso indica a Excel que le voy a anexar una fórmula, concatenar, abro paréntesis, anexo lo que tengo en la I11, luego coma, luego voy a anexar el guión, pero voy a anexar también una comilla, un par de comillas y un espacio para que me quede separado. Si yo no pongo este pequeño espacio, lo voy a quitar, fíjense si lo quito, y quito este otro espacio, me queda junto. Y bueno, por estética, pues no se ve muy adecuado, por eso es que aquí pongo una comilla, un espacio, otra comilla, y una coma para indicar que voy a poner algo más. De esta manera hago lo mismo, y una coma, y fíjense la diferencia que crea, se ve un poquito más, mejor presentable. Vamos a quitar el comentario. Bueno, la frecuencia relativa, ya vimos cómo calcularla. Aquí anexo una más, que es lo que habíamos visto para lo que es nuestro circulograma. El ángulo de sector circular, la fórmula, y aquí observamos que lo tenemos redondeado a 0 decimales. ¿Sale? Entonces hace la división, que diga la multiplicación, 360 por el valor que tengo en la frecuencia relativa, que es la celda M13, y anexo una coma para indicarle la cantidad de números decimales que voy a querer, de preferencia 0. Ahora, si la suma de todos estos valores calculados no me da 360, entonces tendría que incrementar la cantidad de decimales para que me diera 360 grados la sumatoria. Bueno, las frecuencias acumuladas, ya vimos cómo calcularlas. No me voy a detener ya un poquito más en estas partes. Sin embargo, aquí en la frecuencia acumulada menos K, pues es la suma de las frecuencias de las clases, ¿ok? Que la tengamos para acá, se van sumando cada una de ellas, 12, luego 12 más 10, luego 12 más 10 más 9, luego 12 más 10 más 9 más 5, etc. Eso es lo que va quedando en esta columna. En esta otra es la división de la frecuencia acumulada menos que entre el total, ya sea que lo represente en forma decimal o en forma de porcentaje. La frecuencia acumulada más que sería el total de datos menos la frecuencia acumulada menos que, y la frecuencia relativa acumulada más que es la frecuencia acumulada más que entre el total de datos. Ok, bueno, una vez que ya tengo toda mi tabla, debo de realizar cada una de mis gráficas. Con este mismo ejercicio vamos a ver, pero lo vamos a hacer una vez más en dos partes. Voy a hacer primero la parte de gráfica de barras, histograma y circulograma. Para la segunda parte del video voy a hacer las ojivas porque si no me quedaría un video un poco largo. Fíjense, esta es la forma en que me tienen que quedar cada una de ellas. La estoy mostrando para que ahorita las vamos a borrar y las vamos a dejar ahí. No las vamos a borrar, pero voy a crear una nueva. ¿Sale?
esta es la presentación aproximada. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor y no hay ningún problema. Solamente les voy a dar yo cómo podemos irlas elaborando. Voy a empezar con mi gráfica de barras. Y entonces, fíjense, en mi tabla aquí tengo unos datos ocultos. Porque si aquí vemos, aquí me falta la columna B, la oculté para tener mayor espacio. Le voy a dar mostrar. Y también de aquí, de la 1 a la 11, hay columnas que tengo, filas que tengo ocultas, las voy a mostrar. Y fíjense nada más, aquí ya no sé las que voy a ir calculando o creando, gráfica de barras, histograma, polígonos de frecuencias que está relacionado en el histograma. Circulograma, ojiva menos que, ojiva porcentual menos que, ojiva más que y ojiva porcentual más que. Ahora, estos colores indican, el azul me va a indicar, voy a hacerlo un poco más pequeño, ok, ahí lo tenemos, ¿sale? Ampliar la selección, voy a ocultar tantito el encabezado de arriba para tener más espacio, y aquí me va diciendo la gráfica de barras, la parte azul significa son los datos que voy a tomar para mi eje vertical, que son entradas de leyendas o series. Y la parte naranja son los datos que voy a utilizar como leyenda para las categorías en el eje horizontal. Entonces, gráfica de barras, necesito solamente la columna de frecuencias, el número de personas que son las frecuencias, y la columna H que son las marcas de clase. Ya sea que utilice las marcas de clase o las fronteras, pero pues sería entonces el que acabo de crear con la fórmula concatenar. Pero para no hacerlo con eso, lo voy a hacer la mayoría con las marcas de clase. Entonces, gráficas de barras, dice aquí, utilizo frecuencia y marcas de clase. Ahora, para crear de cero, voy a tomar una celda que esté fuera de los datos. Vamos a posicionarnos en una celda fuera de datos. Me posiciono en cualquiera y le voy a dar en insertar. Y como es una gráfica de barras, me voy aquí a columna y voy a seleccionar la primera. Ok, fíjense, aquí ya me creó un cuadrito. Aquí se va a crear la gráfica. Bueno, entonces voy a mostrar un poquito más esto. Voy a ocultar las otras que no me interesan mucho para tener más espacio. Voy a ocultar estas. Voy a ampliar mi vista. Selección, ok. Fíjense, aquí lo tenemos. ¿Sale? Ok, entonces gráfica de barras. Me voy a ir aquí. Y me voy a donde dice herramientas de gráficos en diseño. En diseño doy seleccionar datos o sobre el cuadrito que acaba de aparecer le doy también seleccionar datos. Vamos a utilizar aquí la parte superior. Una vez que me aparece esta ventana emergente, le voy a dar aquí en agregar. Ahora, aquí donde dice valores de la serie, le voy a dar aquí un clic. Voy a quitar esto. ¿Y qué voy a seleccionar? Pues voy a seleccionar esta columna. ¿Sale? Ojo, para la gráfica de barras solamente necesito los valores que tenía original. Quiere decir desde el 12 hasta el 2. Le doy Enter. ¿Sale? Y en nombre de la serie, ese lo voy a dejar hasta el final. Ahorita no le voy a poner nada. Ahora, en la parte derecha, para el eje horizontal, lo voy a editar. Aquí me aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como relación de los números en orden agregado. Pero lo voy a editar y en su lugar, aquí me dice que voy a utilizar en forma horizontal las marcas de la clase. Entonces selecciono del 59 al 84. Le doy a aceptar. Y conforme voy anexando estos valores, ahora le doy a aceptar aquí. Fíjense, ya se creó mi tabla de la gráfica de barras. Ahora, para no tenerla aquí encimada, le voy a dar clic derecho
y le voy a poner mover gráfico. Y le voy a aquí, en esta ventana emergente, le voy a poner hoja nueva. Y aquí le puedo cambiar directamente el nombre. Le pongo gráfico de barras. Como ya tengo una que se llama así, le voy a poner un guión bajo. ¿Sale? Y le voy a poner 2. Ok, le doy a aceptar. Y aquí me quedó. Ahora fíjense, se ve un poco diferente porque me falta anexar el título. Las leyendas de qué significan cada uno de ellos, vamos a procurar a lo mejor dejarla abajo, porque eso me da un poquito más de espacio para mis gráficas. Me falta anexar el título del eje vertical, el título del eje horizontal y el título general de mi gráfica. Ahora fíjense, también cambia un poquito la apariencia de cómo lo estoy presentando a cómo me aparece de entrada. Ok, antes de hacerle cualquier cosa, voy a seleccionarlas y estando en diseño, le voy a dar aquí en la flechita hacia abajo para que me aparezcan más opciones. Y yo en este caso, yo utilizo esta, que le da una apariencia de biselado. Y entonces ya aparece de esta manera. Le doy también en formato, le doy un contorno de forma en negro para que se vea un poquito mejor, le da una apariencia mejor a mi gráfico. Ahora, voy a anexar el título general, el título de los ejes. Me voy en presentación, aquí dice título del gráfico, le doy encima del gráfico. Ok, ahí está. Los rótulos de los ejes, entonces el horizontal bajo el eje, ahí apareció. Vuelvo a darle el vertical, le selecciono el girado de preferencia, aquí está. Y la leyenda que es la que tengo aquí del lado derecho, la voy a poner en la parte inferior. Okay, y fíjense, ya ahí voy avanzando. Ahora, a mí me gustaría también que aquí en cada una de estas barras me aparezca el dato. Entonces le voy a seleccionar, clic derecho y le doy agregar etiquetas de datos. Y ya me apareció las frecuencias de cada una de las barras de las marcas de clase que tengo en el eje horizontal. Bueno, ya que tengo eso, ahora sí voy a darles tamaños. Yo, por ejemplo, al título del gráfico, le dejo un tamaño de 24 aproximado y ahorita le estoy poniendo este tipo de fuente Van Gogh y lo edito. Voy a ponerle, para identificarlo, gráfico o gráfica de barras. Ok, ahora este tamaño del eje vertical en negritas y lo voy a poner a 16. El eje horizontal de nuevo en negritas a 16, los datos en negritas en 14, los títulos en 18, tanto los rótulos de los títulos en 18 y la leyenda también todo en negritas en 16. Ok, ¿qué voy a anexar? Voy a editar el título del eje horizontal y le voy a poner marcas de clase. Entre paréntesis, mi ejercicio me habla de edad de años cumplidos, por lo que entonces años de edad le pongo. ¿Sale? Ahora, el título del eje vertical también lo edito. Le doy un clic. Me voy hasta el principio, hasta el final, y le voy a poner número de personas. Número de personas, ¿ok? Y de esa manera, lo único que me resta es cambiar que
el dato que estoy utilizando son las frecuencias. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me vuelvo a ir a diseño, donde dice seleccionar datos. Aquí dice series 1. Aquí lo voy a editar y le voy a poner frecuencias. Y le doy a aceptar. Y fíjense, rápidamente pude obtener mi gráfica de barras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la muevo? Esta pestaña la selecciono y la arrastro y la pongo ahí. Entonces, fíjense, me quedó una diferencia por el tamaño nada más. En la original tenía, vamos a ver, 24 y en esta tengo 28. 24, ok. Fíjense, ya no hay diferencia. Vamos a ocultar la que tenía yo original. Voy a dejar la que acabo de crear. Y de esa manera ya obtengo mi gráfica de barras. Lo voy guardando. Ahora, histograma y polígono de frecuencias. Así es como me tiene que quedar. Regreso a mi tabla. Ahora voy a volver a mostrar todas. La gráfica de barras ya no me interesa ahorita, la voy a ocultar. Voy a dejar el histograma y el polígono de frecuencias. Las otras las voy a ocultar. Ojo, para ambas necesito tanto las frecuencias como las marcas de clase. Aquí sí necesito, para lo que es el polígono de frecuencias, necesito la clase que creé con frecuencia 0, la inicial y la final. ¿Sale? Ok, entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Le doy un clic en cualquier celda. Vuelvo a dar en insertar. Voy a utilizar de nuevo la columna de la gráfica de columnas. Ok, y me vuelve a colocar aquí en esta posición mi cuadrito. Ahorita mientras aquí va a quedar mi gráfica, lo voy a dejar aquí en esta misma pestaña. Una vez que agregue los datos, la muevo y ya entonces trabajaré en la otra pestaña del gráfico. Pero mientras, para irla visualizando. Entonces, una vez que tengo el recuadro donde va a quedar el gráfico, que estando en diseño le doy seleccionar datos. Voy a agregar los datos de entradas de leyenda. Dejo el pendiente el nombre, o si quiero lo puedo anexar, pero vamos a dejarlo pendiente. ¿Sale? Le doy aquí clic y selecciono. Ahora sí, en este caso sí necesito seleccionar las frecuencias desde el 0 hasta el 0 y le doy enter, aceptar. Ahora edito el eje horizontal, le doy edición, selecciono esta de aquí para salirme y igual selecciono la marca de clase desde el 54 hasta el 84. Le doy enter y aceptar y le doy aceptar. ¿Sale? Aquí ya creé la primera, lo que sería el histograma. Me falta modificar la anchura porque recordemos que en el histograma debe de quedar, vamos a ver, me deben de quedar pegadas cada una de estas barras. Bueno, ahorita lo voy a hacer. Ahora, antes de salirme de aquí, voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Voy a agregar otros datos. Vamos a seleccionar otros datos. Estos que seleccioné aquí sería para el histograma. Voy a hacer lo mismo estando en este recuadro del gráfico. Voy a darle de nuevo en seleccionar datos. Ahora los que voy a seleccionar sería para mi polígono de frecuencias. Voy a darle aquí en agregar y me voy de nuevo a valores de la serie. Le doy aquí, quito esto de aquí y vuelvo a seleccionar los mismos. Desde el 0, la frecuencia de 0 hasta 0. Le doy enter y le doy a aceptar. Ya que le di a aceptar, fíjense, sin salirme todavía de esta ventana que se llama seleccionar origen de datos, ya me aparece unas nuevas barras ahora de diferente color porque acabo de crear otra serie nueva. ¿Sale? Ok.
Ahora, aquí en el eje horizontal no voy a agregar otras marcas porque esta misma marca que ya agregué al inicio me van a servir, aunque no las he, no las he editado. Aquí ya aparece. Ok. Ahí están ya las 54, 59 que son las marcas de clase. Le voy a dar a aceptar. Y ahora sí, ya tengo este formato. Lo voy a mover para que se haga más grande. Lo voy a mover a una hoja nueva, una pestaña nueva. Le doy clic derecho y le doy en mover gráfico. Y le doy hoja nueva y le voy a poner histograma. Histograma y polígono. Y polígono, nada más así. También tengo que cuidar que no sean muchas letras en el nombre de la pestaña o de la hoja nueva, porque entonces va a llegar un momento en que ya no me va a permitir anexar más letras. Tiene un tope. Y le doy a aceptar. Y fíjense, aquí ya tengo parte de mi histograma. Voy a cambiar, voy a seleccionar las líneas color vino que representa, que serían mis polígonos de frecuencias. Y voy a cambiar el tipo de gráfico. Me voy aquí en diseño, cambiar tipo de gráfico y voy a ocupar el tipo de línea. Selecciono la primera, le doy a aceptar y ya va agarrando forma. Ahora, selecciono el azul, las barras, me vuelvo una vez más a cambiar este que tiene forma de bisel, se ve mucho mejor. Le doy el formato de línea negra para que se vea un poquito mejor. Ahora lo mismo puedo hacer selecciono el polígono, me voy en diseño y si selecciono esta, aunque no hace mucho el cambio, no se ve mucho. Bueno, ahí lo tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo que cambiar la anchura de mis barras. Selecciono las barras, le doy clic derecho, le doy dar formato a serie de datos y en esta que dice ancho del intervalo, aquí la voy a mover y le voy a dejar sin intervalo hasta que diga 0% y le voy a dar cerrar. Y de esa manera ya creé completamente mi histograma donde las barras están pegadas, quiere decir que los datos son continuos. Le doy en formato y le vuelvo a anexar. Al momento de que hice eso, cambió un poquito, entonces le anexo el contorno de línea negra y con eso ya aparece mejor. Bueno, ya tengo avanzado, le doy guardar para que no se me pierda la información. Me falta anexar los datos en la parte superior, los anexo, agregar etiquetas, clic derecho, agregar etiquetas de datos y miren, ya avanzamos bastante. ¿Qué me resta? Pues los títulos, los rótulos, bajar las leyendas a la parte inferior, que ya lo vimos. Lo voy a hacer rápido porque ya lo explicamos. Selecciono el gráfico, presentación, título del gráfico, encima del gráfico. Rótulos, eje horizontal, bajo el eje. Rótulos, eje vertical, título girado. Me voy a etiquetas de datos en la leyenda, leyenda en la parte inferior. Ok, ya los bajó. Una vez que ya lo tengo de esta manera, le voy dando los tamaños de letras. Dijimos que en 16. Los datos en 14. El título en 18. El título en 18. Las marcas en 16. El título del gráfico en 24. Y las leyendas de las series en 16. Ok, editamos el título. Le ponemos histograma. Y polígono de frecuencias.
le cambio, selecciono, le cambio la fuente, ahí lo tenemos. Al título, vuelve a ser el mismo título, número de personas. El título del eje horizontal, marcas de clase. Años de edad, que es mi variable. Ahora sí, por último, le pongo el nombre a las series. Estando en diseño, seleccionar datos, selecciono la serie 1 y le doy editar. Y en este caso, frecuencias. Le doy a aceptar. La serie 2 la voy a editar y le voy a poner polígono de frecuencias. Ok, polígono de frecuencias, le doy a aceptar, aceptar y he terminado. Fíjense cómo lo tenía, cómo lo dejé. La única diferencia es que aquí había puesto un ampersand y aquí puse una i. Entonces muevo la pestaña y oculto el original. Y de esa manera he creado el histograma. Ok, me queda el último para cerrar este video, para que no se haga más largo de lo que ya es. Me voy a tabla de datos. Ahora oculto estos dos. Bueno, vamos a mostrar primero el circulograma. Oculto estos dos. Oculto las ojivas. Y para el circulograma, el dato que voy a utilizar es la frecuencia relativa, ya sea que la utilice en formato decimal o en porcentaje. Generalmente este queda en formato decimal. Yo anexé una columna adicional para el porcentaje, aunque es indiferente. ¿Sale? Lo que sí tendría que hacer es cambiar en la gráfica. Ok, bueno. Voy a seleccionar esta de aquí, que ya lo tengo en porcentaje, y luego voy a hacer la modificación para que veamos qué es lo que teníamos que hacer. Ok. Entonces, este eje vertical y en este caso las clases, voy a utilizar el rango de clases, pero el que edité, el que concatené, que hice la cadena de texto. Bueno, entonces selecciono una celda cualquiera, le doy en insertar y me voy aquí al circular y selecciono la primera. Ya se creó automáticamente en el área del gráfico. Ahora voy a mostrar un poquito más. Aquí está. Me voy en seleccionar datos, agregar. Al final voy a colocarle el nombre de la serie. Le doy aquí un clic y selecciono lo que es la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Sale? Y le doy enter. Y fíjense, automáticamente ya no tuve que seleccionar la amplitud de los ángulos. Automáticamente Excel lo crea. Que le doy en aceptar. Ahora, en edición, pero del lado derecho, donde va el eje horizontal, aquí voy a anexar, dice rango de rótulos. Aquí voy a anexar estos que creé. ¿Sale? Los que concatené, le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y aceptar. Ok. No me han aparecido. Ahorita vamos a mostrarlos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces le doy mover gráfico a una hoja nueva y le voy a poner circulograma, que sería la gráfica de pastel. Como ya tengo una que se llama igual, le pongo -2 para hacer la diferencia. Y aquí ya estoy. Ya estoy ahora sí en mi pestaña nueva. Le doy, selecciono y le doy clic derecho. Y le doy agregar etiquetas de datos. Ahí está. Le doy dar formato a serie de datos. Ahí está. Formato de etiquetas de datos. Clic derecho, formato de etiquetas de datos. Y me va a aparecer esta pestaña. Ahorita dice opciones de etiquetas, contenido de la etiqueta. Me está mostrando
el valor, porque yo seleccioné la celda de el porcentaje. Ok. Ahora, pero también necesito el nombre de la categoría. Entonces selecciono este cuadrito y ya me apareció la categoría. Ahora, para que no me quede en la misma línea, aquí en posición de la etiqueta, donde dice separador, está la coma, por eso aquí me aparece una comita. Yo le voy a dar aquí un clic y le voy a poner nueva línea, para que me aparezcan entonces en dos líneas diferentes. Y aparte, en la posición de la etiqueta le voy a poner extremo externo, para que quede por fuera. ¿Sale? En formato de etiquetas de datos le doy cerrar. Ahora este lo quito, no me interesa tenerlo, lo suprimo, no le pasa nada. Y lo que me resta, bueno, antes de darle tamaños, le voy a seleccionar, voy a cambiar, este se ve un poquito más plano, le voy a cambiar el diseño, le doy aquí en la flechita hacia abajo y le doy este de aquí. Y le da otra apariencia. También le doy formato de contorno negro si quiero y ya se ve mucho mejor, ¿sale? Ahora lo único que me resta es ponerle el título. Vamos a poner presentación, título del gráfico, encima del gráfico, y aquí lo edito y le pongo circulograma o gráfica de pastel. Ok, selecciono, me voy a inicio, le cambio la fuente, la dejo en 24. Ahora estas leyendas la pongo en negrita y la voy a poner en 16. En 14, así está. Y de esta manera vamos a ver cuál es la diferencia con el que había elaborado. Bueno, pues vemos que no hay diferencia. Nos quedó casi igual, nomás porque aquí no le agregué en el que tenía original el contorno negro, y aquí sí lo agregué. De esa manera logro resolver el circulograma. Ahora, vamos a pensar que yo de los datos, vamos al diseño, que yo no hubiera creado mi pestaña, mi columna de en porcentaje, nomás lo hubiera dejado en la frecuencia relativa en decimal. Entonces vamos a cambiar, seleccionar datos, vamos a editar los datos que había anexado, estos de aquí, vamos a ponerlos de al lado, le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Fíjense, aquí ya cambió y ahora sí me aparecen los datos en decimal, pero recordemos que el gráfico de pastel o circulograma debe quedar referenciado con porcentajes o proporciones. Entonces, para hacer eso, selecciono, le doy dar formato a serie de datos, ¿okay? Perdón, en este lado, formato de etiqueta de datos, sobre el mismo gráfico de pastel, formato de etiqueta de datos, y aquí voy a quitar este valor y le voy a poner en porcentaje. Ok, aquí me lo hice en el primero porque le di doble clic. Vamos a deshacer, ok, donde aparezcan, ahí me aparecen en todos. Ok, formato de etiqueta de datos, le doy en porcentaje, quito valor y fíjense, ya aparece. Ahora, si quiero aumentar la cantidad de decimales, aquí me quedo sin decimales, pero si no le puedo poner más decimales, le pongo el número, le doy en formato de porcentaje y aquí aparece la cantidad de decimales. Si yo nomás quiero un decimal, le doy 1 y le doy aquí en aceptar, cerrar, y me queda igual. Entonces, dependiendo cómo lo queramos hacer, es el procedimiento que voy a utilizar. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque ya alargué mucho este video y en unos momentos voy a crear la parte de las ojivas. Hasta luego.